Estado es una cosa bien definida, son instituciones, es el aparato coercitivo, y la sociedad civil, la gente que está fuera del Estado. Entonces es importante esa definición, ¿no? Que es un poco gramsciana también sobre la sociedad civil, que nos va a ayudar a definir qué es el Estado. El Estado sería, para sintetizarlo, el conjunto de las instituciones gubernamentales, legislativas, judiciales, coercitivas, etc. Entonces, lo que estamos viendo, que desde la subida de Evo Morales, han cambiado varias cosas, ¿no? En primer lugar, se está desarrollando una especie de una guerra falsa. Ahí hay una línea de tiempo que vamos a intentar explicarla brevemente, pero en esta guerra falsa que está desarrollando el gobierno, hemos encontrado la actitud de las instituciones, y yo me voy a ceñir a las instituciones, ¿no? Si estas instituciones están luchando contra el narcotráfico o por el contrario hay una convergencia desde el Estado, sus diversas instituciones, en ya no hacer la guerra contra las drogas, sino en fomentar lo que se ha estado denominando y que creo que está saliendo como la existencia de un cartel productor muy grande, una mega factoría que le podríamos denominar el cartel del Chapare. Entonces resulta que, por ejemplo, el gobierno ha empezado prometiendo una industrialización de la coca que nunca se ha dado, pero ha sido un buen discurso, un buen pretexto el tema de la industrialización para hacer política. En otros casos el gobierno lo que está haciendo, y que está en el libro bien explicado, es un enmascaramiento asintomático del negocio del narcotráfico. Es decir, van saliendo indicadores o indicios, una fábrica ha caído por aquí, no hay grandes detenidos, se da un golpe al narcotráfico aquí, entonces es parte de las noticias, no es parte de la normalización. Vivimos en una sociedad con narcotráfico y por lo tanto no debemos preocuparnos, es parte de la problemática, ¿no? Es como el frío que hace en invierno, o la gente que duerme en la calle, el gran poder, ¿no? El narcotráfico es parte de lo mismo. Un enmascaramiento asintomático ha sido parte de todo un esfuerzo para esconder la economía de la droga y para esconder estas relaciones que se está dando desde el Estado. Entonces llega un momento, el año 2008, que el gobierno expulsa a la DEA, crea la UCELINC, una institución que debería funcionar como la DEA, pero en términos locales. El gobierno habla de la Estrategia Nacional de la Lucha contra las Drogas, una especie de nacionalización media rara, pero que ya no está subordinado a planes ni intereses extranjeros. Al salir la DEA, todo lo que se va a hacer en Bolivia va a ser nacional, con objetivos nacionales, y eso es lo que estamos evaluando de acuerdo también al tema de los expositores. La promoción del picheo de la Cuyicu a través de leyes, llevando a los cocaleros a la Plaza Murillo o a las plazas principales de Cochabamba, a que hagan el picheo, induciéndonos a decir que el picheo es una cosa masiva, el estudio de la coca, un estudio absolutamente irregular y que ni siquiera ha servido para justificar el incremento de 12.000 a 22.000 hectáreas. Con estudio, sin estudio, igual lo han hecho. El tema de la denuncia de la Convención de Viena, donde el Evo, después de la Constitución aprobada en 2009, en el artículo 9 de las partes de las disposiciones transitorias, tenía la posibilidad de denunciar todos los tratados que afectan a Bolivia. Podría haber empezado denunciando el tratado de 1904 con Chile, ese es otro tema, pero lo primero que hace es denunciar la Convención de Viena. Luego, en 2013, el Estado plurinacional se adhiere a esta convención porque hay un capítulo especial que dice que en Bolivia es legal el picheo de la hoja de coca. Entonces, así el gobierno ha ido construyendo esta su estrategia nacional, pero que en el fondo lo que ha ido es enmascarando lo que ya se hablaba. El incremento sostenido de la producción de la hoja de coca y, por supuesto, del desvío hacia actividades ilícitas y la producción de la cocaína de una manera masiva. Vamos a ir pasando a la otra lámina. Quiero indicarles que también, de acuerdo a los datos que tenemos, se puede observar en este mapa, son dos mapas, ¿no?
Uno donde estamos viendo el cartel del Chapare, esta mega factoría, y la mayoría de la producción que está yendo prácticamente hacia Sao Paulo, hacia Paraguay, Chile, pero básicamente la mayoría de la cocaína del Chapare está yendo al Brasil. En este otro caso, si bien no se ve muy claro, pero se observa que la cocaína colombiana básicamente está yendo hacia México, el Caribe, y es la cocaína que llega a Estados Unidos con un grave conflicto por la existencia de los grandes carteles o mafias, ¿no? En Centroamérica, en México, etc. Pero de acuerdo a este mapa y a estos flujos que se están dando, se observa que Bolivia se ha desestructurado de la venta de cocaína hacia Estados Unidos, hacia el norte. Básicamente la cocaína boliviana está viniendo a Chile y lo que les decía al Brasil. Y del Brasil evidentemente se está exportando a esos nuevos mercados, o bueno, mercados que antes había, que básicamente es España, Irlanda, Inglaterra, y del lado de Brasil hacia las mafias de Nigeria, de Sudáfrica, yendo ya hacia el Oriente Medio, es decir, a esos países como Arabia Saudita, ¿no?, que tienen cualquier cantidad de dinero. Estos mapas son mapas de investigaciones internacionales oficiales. Entonces, con esta situación se ha dado un quiebre. La expulsión de la DEA no ha afectado al gobierno de Estados Unidos, porque el 94% de la cocaína que llega a Estados Unidos es oficialmente colombiana según el Senado norteamericano. Esta reconfiguración ha sucedido en nuestras narices sin que nos percatemos. Y esta reconfiguración está potenciando a la producción del cartel del Chapare. Estoy hablando de un cartel de producción. Evidentemente, la comercialización, el transporte transfronterizo, etcétera, está a cargo de otras personas, no necesariamente los productores. Y esas otras personas, de acuerdo a toda la información que se tiene, están vinculadas a las redes de poder. Por eso que cuando Carlos Bert empezó a dar su definición de Estado y habló de relaciones de poder, esa parte es muy importante, porque únicamente puede hacerse narcotráfico a gran escala en la medida en que tienes relaciones de poder y estás inserto en lo que se está denominando una nueva élite narcotraficante o una nueva élite con grandes relaciones de poder. Pero también hay otro aspecto para ver lo del Estado narco, ¿no? Y es el involucramiento institucional. La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han desarrollado acciones para promover esta transformación. En el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un solo año han aprobado 3 leyes trascendentales para el tema de la coca y la cocaína. La 906, que ha sido mencionada por los anteriores expositores, la 913, que se va a los bienes incautados, y la ley 1005, el nuevo código del sistema penal boliviano, donde se ha modificado la estructura sancionatoria de los delitos por narcotráfico. Todos ustedes saben, o bueno, la mayoría sabe, que se han atenuado las sanciones penales a los delitos de la droga y se ha ido a legalizar la economía del narcotráfico con estas 3 leyes el año 2017. Sin embargo, también se ha aditamentado el Tribunal Constitucional Plurinacional con la sentencia constitucional 66/2017, donde a través de una demanda de inconstitucionalidad abstracta a la ley 906, el tribunal responde que la hoja de coca es originaria y ancestral por ser planta y que puede ser plantada en el Chapare, en Bermejo, en Apolo, en cualquier lugar, y mantiene su cualidad de originaria ancestral, con lo cual, lo que Diego decía, se consolida pues esa colonización de nuevos espacios desde el Tribunal Constitucional, porque ahora la coca ya no es solo
un atributo de los cultivadores de los yungas en La Paz y de los yungas de Badiola en Cochabamba, sino que ahora cualquier persona puede, reivindicando esta sentencia constitucional, plantar una hoja de coca o un arbusto en cualquier parte del país, porque así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional al decir que la hoja es originaria y ancestral por ser planta y no por la región donde se cultivaba, por las cualidades que tenía vinculadas al consumo o a la producción histórica. También vemos que hay una vulneración de derechos humanos desde el Estado, precisamente en zonas cocaleras no chapareñas. Concretamente estamos hablando de Apolo, estamos hablando de la Asunta, y ahora nuevamente con lo que está sucediendo en Trinidad Pampa y en otros lugares de los yungas bolivianos. Entonces no ha habido una acción desde el Estado contra los productores de coca del Chapare, sino una vulneración de derechos humanos en las zonas cocaleras no chapareñas. Hay un incremento de la superficie cultivada. La erradicación durante estos años ha sido un juego del gato y del ratón. Les voy a poner un ejemplo. Cada día en Bolivia se cultiva 59 nuevas hectáreas de hojas de coca. 59 hectáreas de hoja de coca cada día son plantadas en Bolivia. Y se erradica ese mismo día 22 hectáreas. De acuerdo a los cálculos, hay una brecha que cada día se va ampliando, cada mes, cada año. Nunca la erradicación va a poder alcanzar a erradicar los nuevos cultivos de coca que se están sembrando. Se supone que nuevos cultivos ya son de por sí ilegales, porque ya están delimitadas las hectáreas en los yungas y en el Chapare supuestamente, pero en realidad lo del Chapare ha sido una legalización. También es importante señalar que hay un conflicto en torno a los mercados legales que tiene que ver con un tema muy particular, que de acuerdo a los datos que tenemos, el año 2017 ha ingresado al mercado legal de Villa Fátima más hoja de coca que la que legalmente se ha producido en los yungas. Y este es un tema que estadísticamente uno puede tener varias hipótesis o puede animarse a plantear varias explicaciones. Una explicación podría ser que esté entrando hoja del Perú, otra que está viniendo del Chapare, cosas medias raras porque es una distancia muy grande. O probablemente hay más plantaciones en el tema de Caranavi, que está controlado por el MAS, y que probablemente es más la cantidad de hoja de coca que se produce, y que por ello ingresa más hoja de coca al mercado de Villa Fátima que lo que se produce en los yungas. Habría una especie de sobreproducción de la hoja de coca. Otra explicación es que los datos que dé el gobierno, que no son certificados por las Naciones Unidas, sino de manera parcial, de la erradicación, es que no son datos fidedignos, porque las Naciones Unidas no están acompañando a los erradicadores y no están certificando de manera independiente que lo que el gobierno dice que se está erradicando, evidentemente se está erradicando. Es probable que se hayan inflado los datos, y eso puede estar sucediendo también con la coca, y sobre todo con la cocaína que es incautada y supuestamente incinerada. No existe un organismo independiente que acompañe a la policía y que pueda certificar que la coca que está siendo incinerada evidentemente es en esa cantidad, como dice la policía. Quiero señalarles además, ya para terminar, que el órgano judicial también está involucrado pues, en este problema. No solamente les he dado algunos datos del Tribunal Constitucional, de manera rápida las cosas que están saliendo con las nuevas relaciones, los nuevos vínculos desde los policías, que todos ustedes se han enterado. Les voy a dar un ejemplo ya para terminar con algunos datos que son, desde mi punto de vista, muy relevantes. Es detenido un juez de sentencia que se llama Juan José Paniagua, que tenía una deuda de $350,000 a favor de Montenegro, el narcotraficante que ha sido detenido y que seguramente va a ser prontamente extraditado al Brasil. El vocal de la Sala Civil Cuarta de Santa Cruz, Derwin Vargas, implicado con Montenegro, al igual que su esposa, la
magistrada suplente Choqueribe, quien esta magistrada se filmó y se tomó fotografías en el 2017 en la Casa de Montenegro para su campaña para las elecciones a magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz. Un juez de Cotoca, Federico Jiménez Rúa, está detenido y procesado por haber otorgado tutela a Montenegro el año 2015 con un auto supremo que no correspondía. Es un juez que ha falsificado un auto supremo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Desde el año 2005, Montenegro, a partir de esa falsificación, ha podido moverse por todo el país. Y es más, Montenegro ha sacado carnes de identidad, involucra al CEGIP, todo eso. Pero la cosa no para ahí. El expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, expresidente del tribunal, que ha dictado la sentencia que lo habilita a Evo Morales para la trucha supuesta repostulación, Osvaldo Valencia Alvarado, en Santa Cruz, está siendo investigado por una presunta vinculación con el acusado por narcotráfico Pedro Montenegro. Reportes periodísticos indican que hay jueces que están liberando a narcos y que les devuelven sus bienes incautados. Jueces que dicen que absolvieron, por ejemplo, al señor Lima Lobo por insuficiencia de pruebas porque el Ministerio Público lo acusó de tentativa de narcotráfico. Y los jueces dicen que Lima Lobo, que es un personaje que ustedes lo van a saber un poco más, que va a traer muchas repercusiones, dice que el Ministerio Público lo acusó de tentativa de narcotráfico y que no existe en el texto penal el delito de tentativa de narcotráfico. O sea, o eres narcotraficante o no eres, no hay tentativa, y por eso lo liberan. Y luego Lima Lobo es capturado en el Brasil con una avioneta boliviana cargada de cocaína, y ahí están las fotos, todo eso. Luego el siguiente dato, ya para ir cerrando esto, para que ustedes vayan cuantificando cómo el Poder Judicial está involucrado en este socapamiento del narcotráfico, que no es aislado, sino son varios indicadores. Dice que el 80% de los aprehendidos por narcotráfico fueron liberados entre el año 2010 y 2018. Y les voy a dar el dato para que tengan ustedes la magnitud. En Bolivia, entre el año 2010 y 2018, personas que han sido detenidas e investigadas y supuestamente deberían ser acusadas y procesadas por delitos de narcotráfico eran 34.890. 34.890 personas que deberían estar siendo procesadas por narcotráfico. 27.912 han sido liberadas por el Poder Judicial. El resto están siendo procesadas y seguramente va a haber una pequeña cantidad de personas que van a llegar a obtener una sentencia. Yo les pregunto, ¿el Poder Judicial está luchando contra el narcotráfico o a qué están jugando? Más la ley 1005, el Código del Sistema Penal Boliviano, que iba a reducir las sanciones por narcotráfico, ¿es algo inconexo, es algo que no tiene relación o es algo que está orquestado, es algo que está relacionado, planificado? Finalmente les voy a dar el siguiente dato. Policías involucrados en narcotráfico del año 2006 al 2019, al presente año. De la totalidad de policías, escuchen bien los datos, a ver, el 12% han sido sentenciados. Eso significa que hay un 78% de policías que no han sido sentenciados acusados de delitos de narcotráfico. Policías involucrados en la investigación, en el volteo o directamente relacionados al ilícito del narcotráfico. El 54% han sido imputados, pero ya saben ustedes, ese 54%, tal vez un 12% va a ser sentenciado. Quedan un 25% absueltos, sobreseídos y rechazadas las acusaciones que se les hicieron por delitos de narcotráfico. Ese 25% de policías han salido, se están reincorporando a la institución policial. Y finalmente hay un 9% de casos que no se sabe en qué situación se encuentran estos policías. Entonces, lo que yo
les quiero provocar con los datos que les he dado, las explicaciones anteriores, es afirmar que por supuesto que hay un Estado narco. Claro, no detiene a temas por narcotráfico, sí, lo hace. Investiga denuncias de narcotráfico, sí lo hace. Haya cosas de maceración, encarcela a alguna gente, sí lo hace. Pero es dentro de un contexto de guerra falsa. Porque mientras esas cosas se hacen como parte de las cosas cotidianas y rutinarias, por detrás el gobierno está promocionando esta factoría del Chapare, está creando el dispositivo legal, judicial, para que esto siga funcionando, está tomando el mercado de coca, continúa con una vulneración de derechos humanos en las zonas cocaleras no chapareñas, y finalmente el cultivo de hoja de coca y su transformación en cocaína para que vaya a estos nuevos mercados se ha incrementado. ¿Por qué la cocaína boliviana va al sur? Porque en Paraguay no hay un solo radar que funcione. Bolivia tampoco había tenido radares, los radares franceses no funcionan. Entonces el negocio del narcotráfico busca espacios libres, lo que decía Guayo me parece bonito, ¿no? Unas fronteras esponjosas por donde pasar sin controles. Y eso no lo hace el narcotráfico por instinto, eso lo hace de manera sistematizada, orientada, guiada, porque finalmente el tema del narcotráfico es sistémico y está articulado a las relaciones del poder. Muchas gracias.